Aunque parezca que todo este cuento de las sagas cinematográficas y las franquicias es algo más o menos reciente, la realidad es otra. Mucho antes de que Marvel iniciara su concepto ambicioso del proyecto iniciado con Iron Man, allá en el año 2008, la industria ya nos había traído varias sagas fílmicas de todas las formas y colores. Y es que ¿cómo iban los productores a dejar pasar la oportunidad de sacar provecho de un proyecto que triunfa? No, mi ciela. Gracias a este pensamiento han llegado a nosotros sagas de películas que son realmente impresionantes, muchas de las cuales han pasado a formar parte de la historia. Desde El Padrino hasta Harry Potter, a continuación les traigo un repaso de las que bajo mi punto de vista son las 30 mejores sagas de películas que nos ha dado el séptimo arte. Pero antes de ponernos manos a la obra, les contaré qué es una saga. El concepto saga implica que el relato a narrar abarque varias generaciones de una familia y que pertenezcan a un mismo universo. Realmente una saga debe estar compuesta por al menos 10 películas para ser considerada como tal. Pero, teniendo en cuenta que no hay tantas sagas que superen este número, vamos a tomarnos una licencia y a incluir franquicias y trilogías también, siempre y cuando compartan los mismos protagonistas o la misma historia, lo cual excluyen joyas como la trilogía de los tres colores de Krzysztof Kieślowski, La venganza de Park Chan-wook o la del dólar de León. Hola adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Vamos a empezar con la lista de sagas de películas que tienes que ver sí o sí, y que son ideales para aquellos indecisos que no sepan en qué universo cinematográfico sumergirse. Soy consciente de que faltarán algunas, pero espero que tu favorita se encuentre en esta lista y que al final de este video me cuentes cuál es tu saga favorita. Este video estará dividido en dos partes, ya que cuando empecé a incluir las sagas en la lista se empezó a hacer muy largo el video, así que hoy vamos con la primera parte. ¿Están preparados? Antes de seguir, me encantaría que te suscribas al canal y por ahí derecho piques la campanita para que YouTube te avise cuando suba más contenido. Ahora sí, sin más créditos, empecemos con el top de esta semana. Rueden las sagas y trilogías. 007, películas hechas entre 1962 y 2021. Cuando hablamos de una simple trilogía ya encontramos ciertos altibajos de calidad entre las obras que la componen. Ahora imaginen hacerlo de una saga con 26 largometrajes. No podemos hablar de películas y sagas sin mencionar la protagonizada por el agente 007. Las películas de James Bond son de las pocas del listado que podrían considerarse sagas como tal, pues superan las 10 entregas. La saga se centra en el espía 007 interpretado a lo largo de la serie cinematográfica por diferentes actores, entre los que se encuentran Sean Connery, Pierce Brosnan o Daniel Craig. En cada una de las películas este agente inglés debe enfrentarse a una gran amenaza, logrando alcanzar sus diferentes objetivos valiéndose de sus increíbles gadgets, de sus envidiables vehículos y de sus armas de seducción. Esta saga es ya historia del cine, pues son muy pocos los que no han escuchado algunas de las míticas frases de la cinta, como "Mi nombre es Bond", James Bond. Aquí les muestro todos los films de James Bond hasta el momento. ¿Cuántas ya te viste? El planeta de los simios, películas hechas entre 1968 y 2017. La saga del planeta de los simios es considerada una de las favoritas de los fanáticos de la ciencia ficción. Además de las películas, el planeta de los simios cuenta con libros, cómics e incluso series televisivas que amplían el trasfondo de su universo. ¿Cómo sería el mundo si los simios reinaran en él? El mundo se iría a la ñonga, como diría el Fede Wolf. En resumen, El planeta de los simios es una serie cinematográfica que nos muestra una sociedad formada por primates con sus reglas y jerarquías, en la que los seres humanos no tienen cabida. Aquí te muestro los pósters de todos los films del planeta de los simios hasta el momento. Harry el Sucio, películas hechas entre 1971 y 1988. Ninguna de las 4 secuelas de Harry el Sucio consiguieron igualar el nivel de genio alcanzado por Don Siegel en su largometraje del año 1971.
Dicho esto, la pentalogía de Harry Callahan, su violencia, sus toneladas de frases lapidarias y ese porte y presencia que solo podrían proporcionar Clint Eastwood es digna de un visionado completo. El Padrino. Películas hechas entre 1972 y 1990. No es una idea loca afirmar que nos encontramos ante una de las mejores trilogías del cine. No sé si El Padrino podría definirse como la película más famosa del mundo, pero sí como una de las mejor valoradas por la crítica. Si bien es cierto que hablamos de una trilogía, por su importancia en la industria no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre una de las famosas sagas de películas. Puede ser de los que opinan que El Padrino Parte 3 es una deshonra dentro de la saga cinematográfica de los Corleone, pero aún nos quedan las dos obras maestras anteriores que redescubrir una y otra vez, mientras vemos una clase de narrativa, dirección, fotografía, interpretación, entre otros. Ante semejante maravilla uno no puede más que arrodillarse y dar gracias a Coppola. Esta es una obra indispensable de la historia del cine y una clase magistral de interpretación, especialmente por parte de Al Pacino y Marlon Brando. El Padrino nos habla de una familia de mafiosos y de sus conflictos con otras bandas rivales por tener el control de la ciudad. Rocky, películas hechas entre 1976 y 2018. Rocky Balboa es posiblemente el personaje más icónico de Sylvester Stallone. La saga Rocky nos cuenta la historia de un boxeador de Filadelfia y de su ascenso en este competitivo deporte. Más allá del boxeo, su trama de superación y sus memorables personajes son los elementos que han convertido a esta en una de las mejores sagas deportivas hasta la fecha. Y es que ¿quién puede olvidar la mítica escena de las escaleras de Rocky y los entrenamientos de este personaje? Además, la saga dio pie a una nueva franquicia, los fantásticos spin-off de Creed. Star Wars. Películas hechas entre 1977 y 2019. ¿De verdad esta saga necesita presentaciones? Considerada por muchos como una de las mejores sagas del cine, Star Wars o la Guerra de las Galaxias nos sumerge en una galaxia muy lejana para contarnos las aventuras de Luke, Leia, Han Solo y Chewbacca. La saga de Star Wars, ahora conocida como la saga de Skywalker, plasma el conflicto galáctico a través de los años, ofreciendo a los fans personajes e intrépidas aventuras que son ya historia del cine. Esta saga abarca 3 generaciones, narrada a través de 9 largometrajes, dejando a un lado spin-offs, cintas no canónicas, otras producciones y más de 4 décadas que han hecho historia y han cautivado a legiones de fans en todo el planeta. Por si quieres saber en qué orden ver la saga de Star Wars, aquí te dejo un video donde cuento 3 formas de ver las cintas dependiendo de tu gusto. Star Trek, películas hechas entre 1979 y 2016. Podría decirse que esta franquicia es la mayor competencia que enfrenta Star Wars. La saga cuenta las aventuras de Kirk, Spock y compañía, pero el notable reboot de J.J. Abrams y sus 2 recomendables continuaciones nos dejan descubrir una franquicia extensa que solo en largometrajes cuenta con 13 producciones, pero con unos niveles de creatividad envidiables, y esto sin contar su trayectoria televisiva. Alien, películas hechas entre 1979 y 2017. No se puede hablar de cine de terror espacial sin hacer mención a la saga de Alien. En el año 1979, Ridley Scott dirigió de forma magistral una película en la que el antagonista se movía en las sombras de una nave espacial. Mientras este extraterrestre acababa con la tripulación, nuestra valerosa heroína Ellen Ripley buscaba la forma de salir con vida de la nave y acabar con su nuevo enemigo. A raíz del éxito de Alien, el octavo pasajero, vinieron varias secuelas que contribuyeron a convertirla en una de las sagas de películas de terror y ciencia ficción más recordadas de la historia del cine. Mad Max, películas hechas entre 1979 y 2015. Las películas de Mad Max del director George Miller comenzaron en 1979 con un jovencito Mel Gibson como protagonista. Lo que comenzó como un film de acción policíaca desembocó en una serie cinematográfica distópica con escenas completamente alucinantes. Tras Mad Max 1, 2 y 3, la trilogía pasó a saga con Mad Max Fury Road, un auténtico deleite visual con Tom Hardy y Charlize Theron como protagonistas que causó un gran impacto entre el público del 2015. Se espera un spin-off de Furiosa, uno de los personajes principales de la última entrega. Las empanadas. Indiana Jones, películas hechas entre 1981 y 2008. Si te gustan las películas de aventuras, estás en el lugar correcto. La saga de Indiana Jones es una de las favoritas de los amantes de este género. En ella seguimos las intrépidas aventuras de nuestro protagonista a través de los parajes más sorprendentes, descubriendo junto a él
Los secretos de las antiguas civilizaciones. Fue Harrison Ford quien dio vida a Indiana Jones en las películas, llegando a convertirse en uno de los personajes más icónicos del cine de aventuras gracias a esta franquicia. El reparto lo completaron estrellas de la talla como Sean Connery, John Rhys Davies, River Phoenix y Alison Doty. La verdad, si me ponen a escoger entre las 3 cintas, me quedo con la trilogía. Y aunque la cuarta cinta no fue tan alabada, yo la disfruté mucho. No solo por su historia, sino porque dentro del reparto se encuentra una de mis actrices favoritas, Cate Blanchett, que si no han visto su filmografía, aquí arriba se las dejo. Terminator, películas hechas entre 1984 y 2019. La primera entrega de la saga es un clásico único. Terminator 2 elevó el concepto original a la atmósfera, y la rebelión de las máquinas e incluso Salvation aguantan bastante. Pero al parecer desde ahí la franquicia se fue a pique y sin frenos. Solo por los títulos del 84 y 91, la franquicia de James Cameron bien merece ocupar un puesto entre las mejores de la historia. Regreso al futuro, películas hechas entre 1985 y 1990. Hablando de grandes clásicos de los 80s y los 90s, no podíamos pasar por alto la trilogía de Regreso al futuro. Una colección de entretenimiento de primera calidad con un reparto que mostraba carisma por todos lados, una dirección maravillosa en cada una de sus entregas y un dominio de la narrativa digno de estudio en las escuelas de cine. Una saga redonda que nos deja más enamorados del cine y este género en especial. Jurassic Park, películas hechas entre 1993 y 2018 hasta ahora. Porque la saga sigue, ¿no? Ahorita en el 2022 van a estrenar la última de estas películas. La saga Jurassic Park, o la saga de Parque Jurásico, como prefieras llamarlo, formó parte de la infancia de muchos. En ella los protagonistas visitaban un deslumbrante parque temático habitado por dinosaurios reales. No obstante la visita, mal es sal. Tras el éxito de Jurassic Park 1, le siguieron varias entregas más. De hecho, la franquicia sigue viva gracias al merchandising, los videojuegos y las películas de Jurassic World, siendo la primera de ellas una de las películas más taquilleras de la historia. Por si quieres saber cuáles son las películas más taquilleras de la historia sin inflación, aclaro, aquí te dejo el video para que lo visites cuando termines de ver este. Y por ahí derecho te puedas suscribir al canal y seguirme en las otras redes sociales. Toy Story, películas hechas entre 1995 y 2019. Si hablamos del cine de animación, Disney cuenta con alguna de las sagas de películas más famosas y Toy Story es una de ellas. Con aspectos puramente tecnológicos, Pixar hizo historia en el año 1995, dando forma a Toy Story. La película fue hecha 100% en CGI. Todas ellas están protagonizadas por Woody y Buzz Lightyear, personajes que junto a un maravilloso grupo de juguetes tendrán que enfrentarse a toda clase de aventuras. Pero la historia de Woody, Buzz y compañía no fue únicamente una genialidad técnica, también mostró el gran poder narrativo del que continúa haciendo gala el estudio de animación, incrementando en 2 secuelas que alcanzó su gran éxito en una Toy Story 3. La cuarta parte, pese a no brillar tanto por su predecesora, continúa estando a un nivel inalcanzable para el resto de compañías. Por sus carismáticos personajes, su inolvidable banda sonora, su estilo de animación y sus referencias al cine, Toy Story es una serie cinematográfica que debes ver sí o sí. Misión Imposible, películas hechas entre 1996 y 2024. Sí, señores, porque ya se encuentran planeadas 2 películas más que se van a estrenar entre el 2023 y 2024. Eso es mucha película. En 1996, Brian De Palma rescató del olvido la serie de los 80s Misión Imposible en un thriller modélico que, según el propio director, no tenía sentido convertir en franquicia. 22 años después, las aventuras de Ethan Hunt van por su 6ª entrega y se ha convertido en todo un referente dentro del cine de acción gracias a unas secuencias set piece a la vanguardia del género y a un Tom Cruise casi suicida transformado en el mejor efecto especial que podamos imaginar. Diversión y adrenalina en estado puro en una saga que evoluciona sin parar. Por ahora terminamos con las sagas de este video. Si quieren ver la otra parte de sagas cinematográficas para descubrir si su saga favorita está allí y no la encontraron en este video, suscríbanse al canal y piquen la campanita que en estos días subo el video. Nos vemos en la parte 2. Mis adictos y amantes del cine en este momento están saliendo a mis redes sociales para que se peguen la pasadita por allá y me visiten. También mi página web donde subo noticias semanalmente. Hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Pueden dejar su like y su bonito comentario. Muchas gracias por verme, por escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.